Buenos días. ¿Cómo se sienten? Yo me siento feliz en esta mañana de estar aquí en la casa de Dios, junto con ustedes, adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que en estos momentos usted se vire para el hermano o la hermana que está al lado y le diga: Dios te bendiga, me siento contento de que estés aquí adorando en la casa del Señor. Dios te bendiga. Nos faltan nada más que 31 días. Sin contar con este día, nos faltan 31 días ¿para qué? Para Batallas de Fe, un evento único, y esperamos la mayor participación de todos los hermanos en este evento. Es un evento muy especial, se van a tratar temas de actualidad en los cuales nosotros hoy más que nunca deberíamos de prestar atención a los tiempos que estamos viviendo, porque creemos que en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos cruciales, tiempos también muy especiales que nos dicen que ya la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día se acerca más. Las señales cada día se hacen visibles y nosotros como pueblo de Dios necesitamos estar despiertos ante las cosas que están sucediendo en este mundo, y al mismo tiempo deberíamos de estarnos preparando para el mayor evento de todos los eventos, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que cada día Cristo pueda hacer en nuestras vidas esa obra linda de limpieza, de purificación en nuestras vidas, para que cuando Él venga podamos decir como dijo el profeta Isaías: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos ¿en qué? En su salvación. Que ese sea el sentir de cada uno de nosotros, preparándonos para la venida de Cristo Jesús y también preparándonos para batalla de fe, para recibir estos mensajes poderosos, estos mensajes de aliento que nos ayuden cada día, no solamente a prepararnos, sino también a compartir el Evangelio con aquellos que aún todavía no conocen del amor de Cristo Jesús. En estos momentos les invito a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración y así poder entender la palabra que Dios tiene en esta mañana para nosotros. Inclinemos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos, al abrir tu palabra, queremos que tú nos hables, Señor. Queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos que tu Espíritu Santo en estos momentos se mueva con poder. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y abra nuestra mente para recibir tu palabra, Señor. Queremos que si algún hermano en esta mañana ha venido con alguna preocupación, Señor, que tu Espíritu Santo lo ministre, que tu Espíritu Santo quite toda preocupación de su mente, Señor. Que nada ahora en estos momentos estorbe en escuchar tu palabra, Señor. Muévete con poder y tráenos tu paz y tu bendición, Señor. Que al salir de este lugar podamos tener la convicción de que tú has estado con nosotros y que nos has visitado, Señor. Gracias, Padre querido, en el santo nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana que voy a compartir con ustedes tiene relación con el tema anterior. El tema anterior, nosotros habíamos visto que el título era «Ven al encuentro con ¿qué? Con Cristo Jesús». Habíamos hablado acerca de la experiencia de la mujer samaritana. Hoy vamos a seguir hablando de la experiencia de la mujer samaritana. Y el título de mi sermón lleva como título «Compartir a Jesús es todo». Vamos a hacer un poquitico, pudiéramos decir, de historia. O sea, vamos a conectar algunos punticos para aquellos que no estuvieron el sábado pasado puedan comprender un poquitico de este tema. Recordemos que en el tema de la mujer samaritana, cuando nosotros vamos al capítulo 4 del Evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios que Jesús iba para Galilea, pero que le era necesario, ¿qué cosa? Pasar por Samaria. Sin embargo, cuando nosotros leemos el texto, nos damos cuenta que cuando él llega al pozo de Jacob, que estaba en Sicar, viene al encuentro de la mujer samaritana y él le pide de beber agua a la mujer samaritana. ¿Cómo estaba Jesús en ese momento? Cansado, estaba fatigado, necesitaba agua.
Sin embargo, cuando él le pide agua a la mujer samaritana, en el versículo 7 dice: llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana, versículo 8, le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El sábado pasado nosotros habíamos visto que los samaritanos y los judíos no se llevaban y que esta disputa venía de siglos atrás. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, era un pueblo unido. Sin embargo, los 3 primeros reyes que tuvo el pueblo de Israel, ¿alguien se recuerda quiénes eran esos 3 primeros reyes? Saúl, David y Salomón. Bajo el reinado de estos 3 primeros reyes, el pueblo de Israel estaba completamente unido. Era una teocracia. Sin embargo, después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, cuando sube al trono, el pueblo estaba siendo completamente oprimido y el pueblo se presenta ante Roboam para que aligerara las cargas que su padre Salomón había puesto sobre el pueblo. Sin embargo, Roboam no quiso escuchar la queja del pueblo. Lo que hizo fue endurecer con mano de hierro más las cargas que su padre había puesto sobre el pueblo. Y eso trajo un conflicto tan grande que Roboam tuvo que huir a Jerusalén, puesto que el pueblo se sublevó y pusieron en su lugar a Jeroboam. Y entonces ahí es donde viene la división de los reinos. 10 tribus de los reinos del norte y las otras 2 tribus llamadas el reino del sur. Ahora, en el 722, cuando Asiria invade las 10 tribus del norte, recordemos que los samaritanos venían de la tribu de Efraín y de la media tribu de Manasés. Su ciudad era, ¿qué cosa? Siquén. Sin embargo, cuando Asiria invade las 10 tribus del norte, en la región de Samaria, los asirios dejan personas asirias en ese pueblo, de tal manera que trajo una mezcla entre judíos y asirios. Recordemos que para los judíos, una de las cosas que ellos tenían que tener bien presente, y que el mismo Dios lo había dicho en su palabra, de que ellos no podían, ¿qué cosa? Mezclarse. Sin embargo, los asirios, como eran idólatras, se mezclaron tanto con los judíos, con los samaritanos, que los samaritanos absorbieron la religión idólatra de los asirios y crearon un sincretismo entre la religión judía y esa idolatría. Y esto trajo como consecuencia un alejamiento entre judíos y samaritanos. Era algo irreconciliable. Por eso es que la mujer samaritana le dice a Jesús: judíos y samaritanos no se llevan. Aparte de que ellos habían creado este sincretismo, recordemos que también los samaritanos fueron uno de los primeros que se opusieron a Nehemías, cuando Nehemías, después del exilio, que el rey de Persia, Artajerjes, libera al pueblo judío para que fueran a reconstruir Jerusalén. El pueblo samaritano fue uno de los primeros que se opuso a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén. Eso hizo, ¿qué cosa? Encender más la hoguera y al mismo tiempo, ¿qué cosa? Traer más enemistad. Sin embargo, los samaritanos, la ciudad de Samaria llegó a ser una ciudad de refugio para criminales. Todas las personas judías que eran criminales de la justicia se refugiaban en Samaria, tenían inmunidad en Samaria. Era una ciudad que realmente pudiéramos decir que tenía un pasado terrible, una historia terrible. Sin embargo, ellos, para rivalizar con los judíos, construyeron un templo, ¿qué cosa? En el monte de Gerizim. Y entonces eso trajo, ¿qué cosa? Una rivalidad tan grande, que es por eso que la mujer samaritana le dijo a Jesús: mire, algunos dicen que hay que adorar en Samaria, pero nosotros decimos que hay que en Jerusalén, pero nosotros decimos que hay que adorar aquí en Gerizim. Y es cuando Jesús le dice: mujer, créeme que la hora ha llegado en que Dios necesita, ¿qué cosa? Verdaderos adoradores que lo adoren
en espíritu y en verdad. Hubo muchos factores que hizo que se acrecentara esta enemistad. Entre otros factores, hubo muchísimos más factores que acrecentaron la enemistad entre judíos y samaritanos. Sin embargo, los judíos entendían que los samaritanos no eran merecedores de la salvación. Ellos siempre evitaban mezclarse con los samaritanos, evitaban por todos los medios. Ellos no cruzaban palabras con ellos. Sin embargo, Jesús, cuando vino a este mundo, como su misión era de salvación, Jesús no le interesó ese pasado tan oscuro, tan triste que tenían los samaritanos. Porque cuando Cristo vino a este mundo, vino a derribar esa pared de separación. Por eso era que a sus discípulos le era muy extraño de que a él le era necesario pasar por Samaria, porque siempre que las personas ya iban de Galilea a Judea o viceversa, de Judea a Galilea, ellos siempre, como Samaria estaba en medio, ellos evitaban pasar por Samaria. Lo que hacían era bordear y seguir. El camino se hacía más largo, pero de esa manera ellos evitaban mezclarse con los samaritanos. Sin embargo, a Jesús no le interesó esos prejuicios, porque él sabía de que en Samaria habían personas que estaban necesitadas ¿de qué? De conocer las buenas nuevas de salvación. Jesús en su ministerio, él no excluyó a nadie. De hecho, en la palabra de Dios encontramos de que los fariseos, los líderes, hablando con los discípulos de Cristo, reprochaban a Jesús porque decían: oye, tu maestro se sienta a beber con pecadores, con publicanos, con prostitutas. ¿Qué clase de maestro es ese? Sin embargo, Jesús se mezclaba porque sabía de que esta clase de personas que eran aborrecidas eran más receptivas al evangelio que aquellos que se creían santos y sin necesidad de ¿qué? De arrepentimiento. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 28, dice, vamos a leer desde el versículo 25, dice: le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Mis queridos hermanos, mientras la mujer samaritana estaba hablando con Cristo, el Espíritu Santo estaba preparando su corazón y al mismo tiempo estaba abriendo su mente, de tal manera que el Espíritu Santo estaba trabajando y esta mujer se estaba creando una convicción tan grande de que sabía que el que estaba frente a ella no era una persona común y corriente. Hasta el punto tal que en el versículo 25 le dijo: sé que ha de venir el Mesías. ¿Y cómo ella sabía de que había de venir el Mesías? Porque dice el libro, el deseado de toda la gente, que mientras ella iba hablando con Jesús, el Espíritu Santo le estaba recordando en su mente el pasaje en el Antiguo Testamento donde Moisés le dijo: profeta como yo, ¿qué cosa? Va a levantar el Señor, y a Él, ¿qué cosa? Oiréis. En ese momento, ese pasaje de las Escrituras fulguró como un rayo de luz en su mente. Y por eso es que ella dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el versículo 26 que dice, Jesús le dijo: yo soy, ¿qué cosa? No. Jesús le dijo, ¿qué cosa? Yo soy el que habla contigo. Ahora, en el versículo 27 dice: en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara como una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Los discípulos aún todavía estaban prejuiciados. Noten si ellos estaban tan prejuiciados que cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigo, ¿en dónde?
Jerusalén, Judea y ¿qué cosa? Y Samaria. Jesús en su misión incluyó a los samaritanos porque ellos todavía estaban completamente prejuiciados. Hasta el punto tal que si nosotros vamos al libro de Hechos, en el capítulo 8, a partir del versículo 1, hubo una gran persecución sobre la iglesia. Saulo empezó a perseguir a la iglesia, empezó a meter hermanos, o sea, cristianos, a las cárceles, y esta persecución que Dios permitió hizo que cuando nosotros vamos al versículo 4 del capítulo 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué cosa? Anunciando ¿qué cosa? Entonces Felipe, ¿qué Felipe es este? El diácono, descendiendo hacia dónde? A la ciudad de Samaria, les predicaba ¿qué cosa? A Cristo. Hermano, tuvo que venir una persecución a la iglesia apostólica, que Dios permitió dicha persecución para que ellos entendieran y abrieran su mente de una vez por todas de que ellos tenían que derribar esa pared de prejuicios. Y el evangelio fuese esparcido. Pero hasta ese momento, aún así, a pesar de que tenían el Espíritu Santo, seguían prejuiciados. Y cuando vino esa persecución, fueron esparcidos. Y dice la palabra de Dios que Felipe descendió a Samaria. Dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. Pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando Jesús fue a Samaria, Él no hizo milagros. Sin embargo, las personas por fe creyeron. Pero ahora, cuando Felipe desciende a Samaria, ¿qué pasa? Esa fe le es más fortalecida cuando ven las señales y los milagros que Felipe estaba haciendo. Pero si nosotros vamos al capítulo 4 de San Juan, ahí Jesús no hizo ningún milagro. Me contrasta mucho esto, que los mismos dirigentes del pueblo de Israel, para ellos creer en el mesianismo de Cristo, ellos le pedían señales a Cristo. Sin embargo, el mismo Jesús dijo, señales no le es dada a ellos, porque habían suficientes señales que Jesús había hecho, y aún con esas señales ellos no querían creer. Pero los samaritanos, sin que Jesús hiciera señales, los samaritanos creyeron. Y después, tiempo después, cuando Felipe descendió, dice que entonces hubo señales. Los cojos eran sanados, los enfermos también eran sanados, los paralíticos salían caminando, toda clase de enfermedad huía, espíritus inmundos huían al escuchar el nombre de Cristo Jesús. Muchas veces nosotros como cristianos a veces nos cegamos cuando en nuestra mente existe prejuicio y vemos a una persona que decimos, no, esa persona quizás como cristiano. ¿Cuántas personas a veces nosotros vemos en las calles, drogadictos, personas borrachos, y muchas veces no le damos el evangelio porque estamos prejuiciados? Prostitutas, asesinos, no, que va, esa gente están perdidos, esa gente están... Sin embargo, la palabra de Dios me dice que el evangelio es para todos y por todos, sin excluir a nadie. Porque la persona que usted crea que quizás no es una persona apta para el reino de Dios, esa persona quizás rinda muchísimo más que 100 cristianos en una iglesia. Una vez que la persona es tocada con el amor de Cristo Jesús, hay personas que llegan a ser misioneras activas. Y cuando nosotros vamos al capítulo 4, vayan conmigo al capítulo 4 del libro de San Juan. Dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro,
fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer se convirtió en una gran evangelista. Fue a la ciudad, le predicó a todos de la ciudad acerca de Cristo Jesús, el Mesías que tanto ellos habían esperado. Sin embargo, dice la palabra de Dios que los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. Sin embargo, esta mujer samaritana, que los judíos creían que los samaritanos no tenían derecho a la salvación ni a participar de las bendiciones del pueblo de Israel, esta mujer fue una fiel y activa, ¿qué cosa? Misionera. A una ciudad entera le predicó. Y dice el versículo 28 que ella dejó su cántaro. Yo me imagino la expresión de gozo, de emoción tan grande que se le olvidó darle agua a Jesús. Jesús estaba cansado, quería agua, pero su emoción era tan grande que se le olvidó darle agua a Jesús. Y para donde primero corrió fue, ¿qué cosa? Para la ciudad. No se quedó con esa bendición para sí. Y queridos hermanos, nosotros como cristianos no debemos de quedarnos con la bendición del Salvador para nosotros. Porque nosotros somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, misioneros que necesitamos compartir, ¿qué cosa? Esta bendición de la salvación de Cristo a un mundo que cada día se envuelve más en las tinieblas. Dice el deseado de toda la gente, ustedes lo tienen ahí, página 162 en el programita, dice, hablando de la experiencia de la mujer samaritana, dice: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial, ¿qué cosa? En el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y hace a los que están por perecer ávidos de beber el agua de la vida. Mientras Cristo le iba hablando a ella, a esta mujer, ¿qué cosa? Estaba bebiendo del agua de vida, y una vez que Cristo le confirmó que él era el Mesías, ¿qué cosa? Fue a donde está otros a compartir, ¿qué cosa? El manantial de aguas vivas. De tal manera que la ciudad entonces ahora salió al encuentro con Cristo Jesús. Tremenda misionera. Tremenda misionera. Dice una nota de la hermana White que se encuentra en Servicio Cristiano, página 14, párrafo 4, dice: el salvar almas debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo. Somos deudores al mundo de la gracia que Dios nos concedió, de la luz que ha brillado sobre nosotros y de la hermosura y el poder que hemos descubierto en la verdad. Vuelvo y repito, el salvar almas debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo. Somos deudores al mundo de la gracia que Dios nos concedió. ¿Somos deudores de qué cosa? Somos deudores, dice, al mundo. ¿Por qué somos deudores al mundo? Porque la gracia que Dios nos concedió no es solamente quedarnos con ella, sino compartir con el mundo. Por eso es que somos deudores con el mundo, pero al mismo tiempo somos deudores con Dios. Y yo creo que aquí nadie le gustaría tener deudas con Dios. Vaya, eso creo yo. De la luz que ha brillado sobre nosotros y de la hermosura y el poder que hemos descubierto en la verdad. Por eso es que hay un versículo que me gusta muchísimo, que está en la palabra de Dios, que está en el libro de Isaías, y ese mismo versículo lo repite, creo que en el capítulo 10.
del libro de los Romanos, donde dice cuán hermosos son sobre los montes, ¿qué cosa? Los pies del que anuncia la salvación, del que trae, ¿qué cosa? Buenas nuevas de salvación. Mis queridos hermanos, compartir a Cristo es compartir todo. Porque en un mundo donde no hay esperanza y donde cada vez que usted, hermano, mire, usted se sienta en el televisor a ver las noticias y las noticias cada día son escalofriantes. Porque no hay esperanza en este mundo de un mundo mejor. Y aún los hombres sabios, pudiéramos decir los hombres más filántropos de esta generación que desean un mundo mejor y que están trabajando por un mundo mejor, cada día eso es un sueño imposible. Aunque hagan todos los esfuerzos que hagan cada día, ¿es qué cosa? Imposible. Porque la palabra de Dios dice que a medida que vaya pasando el tiempo, ¿cómo serían los tiempos? De mal en peor. No dice de mal a mejor. De mal en peor. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una deuda ante Dios y ante el mundo. Dice la palabra de Dios que los discípulos le dijeron a Cristo, Maestro, come. ¿Y qué le dijo Cristo? Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos, versículo 33, se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe, ¿qué cosa? Su obra. Mis queridos hermanos, ese debe ser la principal y mayor preocupación de un cristiano. Mi comida es, ¿qué cosa? Que yo haga la obra de Dios y que la acabe. Porque mientras que nosotros sigamos inactivos, la venida de Cristo se retrasa. Y por eso es que hoy tenemos que ser cristianos activos, predicadores de la palabra de Dios. Dice la sierva de Dios, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 438. Si cada uno de ustedes fuera un misionero vivo, miren esto, si, empieza con la condicional, si cada uno de ustedes fuera un misionero vivo, significa que entonces cuando ella escribió eso, ¿cómo estaban los misioneros? Estaban muertos. Porque dice, si cada uno de ustedes fuera un misionero vivo, significa que entonces los misioneros estaban muertos. Dice, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, a toda nación, tribu y lengua. Nuestra principal comida debe ser hacer la voluntad de Dios y acabar la obra de Dios. Amén. Porque cuando tú encuentras a Cristo, no hay interés mayor cuando tú tienes a Cristo en tu vida que hacer la obra de Dios. Es verdad que no vas a seguir con tu vida normal, trabajar, pagar tus biles, todo, pero tu principal interés va a ser compartir a Cristo. Hacer la obra de Dios, porque te das cuenta que sí, tenemos que trabajar, tenemos que proveer a nuestra familia, pero tenemos una responsabilidad mayor delante de Dios. Y muchos en este mundo piensan que lo único en este mundo es nacer, comer, disfrutar, morir y ahí se acabó la vida. ¿Sí o no? Porque cuando quiera que usted va, usted escucha a la gente diciendo, bebe y come y disfruta porque mañana te vas a morir. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Para esa clase de personas, ellos no conocen
de una esperanza mejor para ellos. Ellos entienden que ya la vida se acaba con la muerte. Pero nosotros que tenemos a Cristo Jesús y que estamos revestidos de Cristo Jesús y de su justicia, reconocemos que más allá de la muerte aún hay una esperanza en Cristo Jesús, porque los que mueren en Cristo serán vivificados. Compartir a Jesús es todo. Noten que el mismo Cristo ni tan siquiera comió, porque, mis queridos hermanos, cuando los discípulos le dan de comer a Jesús, Jesús no quería comer. ¿Por qué? Porque su mayor preocupación era salvar alma, uno más para Cristo. ¿Saben? Me recuerdo ahora, no sé cuántos de ustedes la vieron, una película basada en hechos reales, La lista de Schindler. ¿Ustedes nunca han visto esa película? La lista de Schindler. Es una película basada en hechos reales. Y fue una película real. Ustedes saben que los judíos, parte de los judíos fueron tomados por los alemanes y que durante el régimen fascista se estima que alrededor como que de 3 millones de judíos murieron. Este alemán, él tenía una fábrica de armas. Busquen la película, porque esto es interesante. Y como él simpatizaba con los judíos y no estaba de acuerdo con el régimen fascista, él empieza a comprar judíos, o sea, a salvarlos. A salvarlos. De hecho, él alquila un tren completo para llevarse a los judíos a su fábrica a trabajar. Era una fábrica de armas. Pero el objetivo de que él los llevara a la fábrica de armas a trabajar era para salvar a los judíos. Y él alquila un tren entero y todos esos judíos se van para la fábrica, y cuando están, la película está bella, cuando los judíos están en la fábrica, ya era viernes, día de preparación, y entonces él se acerca a uno de los judíos que era rabí y le dice: acuérdese que dentro de poco comienza el Shabbat. Y el rabí se queda. Y gracias a él, ellos observaron el sábado, podían hacer sus fiestas. Pero al final de la película, cuando los rusos triunfan sobre los nazis y toman Alemania, él tenía una sortija de oro que valía muchísimo. Y él tenía que huir de Alemania. Y él en esa sortija, él miraba esa sortija de oro y él decía, y pensar de que con esta sortija, si la hubiese vendido, podía haber salvado unos cuantos judíos más. Él pudo salvar, tomar a todos los judíos que él pudiera, o sea, salvarlos, pero él entendía que si aún con ese anillo de oro que él tenía, si él lo hubiese vendido, dice, y pensar de que con este anillo podía haber salvado muchísimos judíos más. Hoy por hoy, hoy en día, muchísimos judíos que son, pudiéramos decir, no herederos. Saben que algunas veces se me está olvidando el español, que son descendientes de estos judíos que él salvó. Hoy por hoy, cada año van a la tumba de él a llevarle flores y a tributarle honor a ese hombre que salvó la mayor cantidad de judíos posible en Alemania. De cualquier parte del mundo ellos viajan a Alemania cada año a rendirle tributo. Mis queridos hermanos, que en nuestra vida no haya ningún cargo de conciencia en el cual nosotros podamos decir y pensar de que quizás yo podía haber predicado a esta persona y podía haber salvado uno más. Por eso es que nuestra principal preocupación debe ser, ¿qué cosa? Uno más para Cristo. Amén. No dejar de hacer el bien. Jesús no podía comer y su alma estaba intranquila, porque mientras tuviese una sola persona que no conociera el Evangelio, Jesús no podía estar tranquilo. Nosotros en nuestras casas, donde quiera que estemos, no podemos estar tranquilos si sabemos que aún a nuestro alrededor hay personas que no conocen de Jesús, que ni tan siquiera le hemos dado un tratadito. No podemos, mis queridos hermanos. Compartir a Jesús es todo. ¿Por qué compartir a Jesús es todo? Porque cuando vamos a Juan capítulo 7, versículo 12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo.
Y el que tiene a Cristo anda, ¿qué cosa? En luz y no en oscuridad. Compartir a Jesús es todo, porque en Cristo Jesús, Juan capítulo 8, versículo 31, somos libres en Cristo Jesús. Porque una vez que tú conoces a Cristo, Satanás no puede seguir atándote con las cadenas del pecado. Porque una vez que conoces a Cristo, Satanás, ¿qué cosa? Te deja libre, porque Jesús rompe las cadenas del pecado en tu vida. Amén. Para que tú seas libre. Para que no sigas siendo más esclavo del pecado, sino ahora sirvas a la justicia en Cristo Jesús. Amén. Compartir a Jesús es todo, porque Jesús es la vida y la resurrección. Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo: yo soy, ¿qué cosa? La resurrección y la vida. Y el que cree en mí, ¿qué cosa? Aunque esté muerto, vivirá. Tener a Cristo es tener la seguridad de la salvación y de la vida. Porque aunque momentáneamente Dios permita que tú vayas a descansar, Jesús, cuando venga con su voz de mando, ¿qué cosa? Él va a decir: despertaos a los que duermen, ¿dónde? En el polvo de la tierra. ¿Y cómo vamos a salir del polvo de la tierra? Vivificados. Compartir a Cristo Jesús es compartir esperanza. En este mundo millones de personas sufren. Pero dice la palabra de Dios que llegará un día en que no va a haber ni más muerte, ni más llanto, ni más dolor. Porque todo se habrá acabado. ¿Sufrimos aquí? Sí, pero reinaremos allá con Cristo Jesús en dicha, paz y felicidad para siempre. Compartir a Jesús es todo, porque Jesús es el buen pastor. En este mundo hay muchos líderes que tienen muchos seguidores. Muchos líderes que prometen mucho, pero no hacen nada. Pero Jesús es el buen pastor. Y cuando tú encuentras a Cristo Jesús, encuentras un buen líder que no te está prometiendo nada sin cumplir, sino que te está prometiendo, y aquel que dijo que lo iba a hacer, lo cumplirá. Amén. Compartir a Jesús es ser, ¿qué cosa? Una fuente de agua viva. Donde otros van a donde está usted para beber de esa fuente de agua viva que usted bebió, de la fuente original que es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando vinieron al encuentro con Cristo, versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Imagínense ustedes esa mujer samaritana aquí en West Palm Beach a un mes del evento de batallas de fe. ¿Por qué están tan calladitos? Imagínense ustedes a un Pablo aquí moderno en West Palm Beach a un mes de batallas de fe. Y conociendo que hoy más que nunca estamos más cerca de la venida de Cristo Jesús de lo que cuando creíamos. Amén. Amén. Imagínenselo. ¿Cómo estarían estas personas? ¿Cómo estaría esta mujer samaritana hoy en día aquí? Yo creo que en una semana West Palm Beach, o al menos una semana en West Palm Beach, todo el mundo supiese de que aquí va a haber batalla de fe del 15 al 18 de mayo.
Sin embargo, me preocupa mucho esta cita de la hermana White donde dice, si cada uno de ustedes fuese un misionero vivo. Mis queridos hermanos, y yo muchas veces me hago la pregunta, ¿soy yo un misionero vivo o soy yo un misionero muerto? Cuando tú compartes a Cristo Jesús, no solamente tú estás beneficiando a otros, sino que al mismo tiempo te estás beneficiando a ti también. ¿Saben? Yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario estudiando teología, el profesor que nos estaba dando a nosotros evangelismo público, allá en Cuba, o sea, cuando yo estaba en Cuba, este profesor, cada ratito él venía de visita aquí a los Estados Unidos y él nos dijo a nosotros, es interesante que en los Estados Unidos a veces usted va y usted ve iglesias cerradas para venta. ¿Sí? ¿Cómo es posible una iglesia cerrada en venta? ¿Por qué está en venta? Se le fueron los miembros, pero ¿qué más? Miren, el corazón de la iglesia. Sabemos que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, pero el corazón de la iglesia es la obra misionera. Cuando una iglesia pierde el sentido de la misión, lo pierde todo. Se cierra la iglesia y hay que vender la iglesia. Porque si los miembros no trabajan para rescatar a otros, y esto te lo digo a ti, iglesia, si tú no trabajas para rescatar a otros lo que tú tienes, al final lo pierdes y terminas yéndote de los caminos de Dios. Porque una persona que se mantenga viva trabajando para el Señor, su fe va creciendo, su relación con el Señor se va estrechando, su conocimiento de la Biblia se va ampliando, porque cuando usted habla con las personas de Cristo Jesús, su conocimiento de la Biblia se va ampliando. El Espíritu Santo lo usa más con poder. Y muchas veces me resulta interesante que en el programita, viendo el programita en los anuncios, los miércoles de reunión se ora por el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero muchas veces me pregunto, ¿para qué tú oras para que el Espíritu Santo se derrame en tu vida? Para alcanzar almas. Pero si tú no tienes esa disposición de alcanzar almas, ¿para qué te va a utilizar el Espíritu Santo? Pero si tú en tu mente, tu principal misión es alcanzar almas, el Espíritu Santo te va a usar. Amén. Y muchas veces en la iglesia estamos inactivos esperando a que el Espíritu Santo venga para que entonces me dé un empujoncito y arrancar y rescatar almas. Si tú en tu corazón tú no tienes el deseo de arrancar almas, el Espíritu Santo no te va a usar. Porque el Espíritu Santo colabora con aquellos que están interesados en la salvación de las almas. Y cuando tú no estás interesado en la salvación de las almas, al final esa fe que tú recibiste la pierdes, porque lo que tú no compartes lo pierdes. Y por eso es que hay iglesias que están cerrando. A veces usted va a las iglesias y usted ve iglesias grandes con bancos para 500 personas y hay 10 personas nada más. Y esas 10 personas no trabajan. ¿Y por qué no trabajan? Porque no tienen el deseo o porque quizás no saben cómo ganar almas. Pero si no trabajan por el Señor, lo pierden todo, porque lo que tú no compartes lo pierdes. El talento que Dios te da a ti, si tú no lo pones al servicio de Dios, lo pierdes. Entonces Dios se lo pone a otro que sí está dispuesto a trabajar para Él. Todo obrero que va a trabajar a una empresa es contratado para que trabaje, pero si no trabaja, ¿qué hace el dueño? ¿Qué hace el dueño? Porque si tú no produces, ¿para qué entonces te voy a tener en mi compañía trabajando? Entonces, así ese mismo principio es en la iglesia. Si tú no trabajas para el Señor, entonces ¿para qué estás calentando un banco cuando allá afuera hay un mundo que necesita ser alcanzado con el amor de Cristo Jesús? Hermano, y esto es algo serio. Porque vuelvo y te repito, si tú no compartes, iglesia, si tú no compartes lo que tienes, al final lo pierdes. Vas a terminar fuera de la iglesia. La única manera que tú te mantengas activo, esa fe activa y creciendo como un fuego cada día más,
es cuando tú compartes a Cristo Jesús. Eso es una tarea maravillosa. Yo considero la mayor de todas las tareas. Compartir a Jesús es compartirlo todo. Es darlo todo. Porque cuando el hombre cayó en pecado y Dios dio a su Hijo, dice la sierva del Señor que lo dio todo. No había más nada que dar. Cuando Dios el Padre dio a su Hijo, lo dio todo. Pero si hubiese algo más que dar, aparte del Hijo, por la salvación del hombre, Dios no la piensa dos veces para darlo, para salvar al hombre. Porque para Dios, aún si Jesús en este mundo hubiese tenido que venir a morir por una sola alma para salvarla, Jesús hubiera venido por uno solo. Entonces, esa importancia deberíamos de tenerla nosotros. Que hay muchas personas, mis queridos hermanos, que aún están descendiendo al sepulcro sin conocer de Cristo Jesús. Estamos a un mes de batalla de fe. Queridos hermanos, que en este mes sea un mes, y no solamente este mes por batalla de fe, sino que la iglesia adventista del séptimo día, la voz del remanente, sea una iglesia con un sentido misionero activo. Que la misma preocupación que Jesús tuvo de ir a ese pueblo de Samaria, que era un pueblo, pudiéramos decir que era un desastre, con un pasado desastroso, a él no le interesó. Él fue allá y una sola persona que se convirtió, esa sola persona después fue a la ciudad y trajo a una ciudad entera. Querido, que la iglesia adventista del séptimo día libre, esta iglesia, no solamente sea una luz en West Palm Beach, sino que al mismo tiempo sea una iglesia misionera, una iglesia apasionada, una iglesia enamorada de la obra misionera, de compartir a Cristo, porque compartir a Cristo es darlo todo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Para terminar este tema, pues vamos a hacerlo entonando las estrofas del himno. Cristo está buscando obreros hoy. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar por Cristo en tu labor. Puedes hoy al mundo hablar de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan
y obrero siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en su luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz y ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mis queridos hermanos, el mundo está listo para la siega. Pero Dios necesita obreros que vayan con fe y valor a recoger el preciado fruto. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 25, hablando de esta obra que hizo Felipe, dice el versículo 25: ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Permita Dios que en esta mañana nosotros como iglesia podamos predicar el Evangelio aquí en West Palm Beach. Que seamos luz, que por donde quiera que vayamos, vayamos anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio de salvación, que Cristo muy pronto viene, porque los campos, mis queridos hermanos, ya están listos ya para la siega. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por hablarnos hoy. Padre querido, permite que nosotros como iglesia podamos ser misioneros vivos y no misioneros muertos, Señor. Mirando todo lo que está pasando en este mundo, nos damos cuenta, Padre querido, que durante mucho tiempo hemos estado inactivos, Señor. Pero queremos ser obreros activos para tu causa, Señor. Danos esa fe y valor y ese fuego santo que tú pusiste en aquellos primeros discípulos de la temprana iglesia apostólica, donde ellos con ese celo llevaron el Evangelio a los confines de la tierra, Señor. Padre, danos hoy ese celo en el cual nosotros podamos predicar tu palabra, Señor. Muchas personas nos necesitan, personas enfermas, personas que están atadas a vicios, personas que quizás están al borde del suicidio, Señor, necesitan escuchar de este Evangelio, Señor. Necesitan escuchar de que Jesús es la salvación y la solución para este mundo, Señor. Porque compartir a Cristo es darlo todo, Señor. Permite que con esa convicción cada día en nuestras vidas, mientras peregrinamos en este mundo, podamos compartir a Cristo, Señor. Que no cesemos de hacer el bien, Padre querido, sino que cada día podamos brindar aquello que tú nos has dado, y es la seguridad de la salvación, Señor. Ahora al salir de este lugar, Padre querido, también pido una bendición por los alimentos que vamos a ingerir. Bendice las manos que lo prepararon y permite que ahora podamos disfrutar de estos alimentos todos juntos, con alegría y sencillez en nuestros corazones, Señor. Despídenos de este lugar, pero nunca nos despidas de tu santa presencia, porque queremos permanentemente morar en tu presencia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.